Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver los fundamentos de Python y esto va a ser enfocado en automatización. ¿Ok? Entonces vamos a tener todos los ejemplos enfocados en la automatización de procesos y de tareas. Para eso, nosotros vamos a editar el código del día de hoy en Google Colab. Entonces, si me voy a Google Colab en mi buscador, simplemente voy a entrar al primer link, el oficial de Google. Entonces va a decir Google Colab y vas a ver que es de Google. Y cuando nosotros accedemos, muy seguramente les va a pedir que tengan su cuenta, pero lo pueden acceder con su correo de Google y les va a aparecer esta pantalla. Aquí ustedes van a poder poner nuevo cuaderno y así de sencillo van a poder empezar a escribir código en algo que se llama un notebook. Vean aquí la extensión, es importante conocer las extensiones. Aquí la extensión es IPYNB. El PY tiene que ver con Python, voy a quitarle eso. El PY tiene que ver con Python y el NB tiene que ver que es con notebook, ¿ok? Y aquí le vamos a poner un título, se lo vamos a poner. Le vamos a poner fundamentos. Ok. ¿Cómo va a funcionar un notebook? Nosotros vamos a tener dos opciones, poner código o poner texto. En este caso voy a poner texto y quiero hacer un título. Entonces voy a utilizar una notación que se conoce como Markdown. Markdown. Entonces, ¿qué es Markdown? Markdown es una serie de reglas para escribir texto en editores de texto y en programación y en LaTeX. Se utiliza muchísimo. De hecho, Word lo único que hace es que sea bonito escribir Markdown. Eso es. Bueno, entonces, Markdown es muy sencillo. Si quiero poner un título, lo voy a hacer a través de asteriscos. Si quiero que sea un título muy grande, solo voy a poner uno. Entonces aquí voy a poner fundamentos de Python. Luego supongamos que yo quiero hacer justamente un subtítulo. Entonces yo puedo poner 2 y escribir un curso enfocado en automatización. Automatización. Perfecto. En este caso yo quiero poner nada más un texto normal de información, entonces voy a poner instructor. Vamos a poner aquí una lista, va a decir Jonathan Blanc y el número 2 va a ser Benito Franco. Aquí vamos a poner contacto. Y vamos a poner nuestro contacto. Ustedes pueden entrar simplemente a la página de Zero to Hero, que va a ser esa. Vamos a ponerlos acá, el link para que lo tengan. Y van a encontrar el GitHub y van a encontrar todo lo que necesitan. O pueden meterse a mi página web y ahí hasta abajo está mi contacto, entonces en caso de que lo necesiten. Bien, este notebook ustedes lo van a tener acceso para que puedan seguir siguiendo todo lo del curso. Perfecto. Entonces vamos a poner esto arriba y veamos que esto nos permite hacer notebook. Nos permite juntar como esta información bonita para hacer una presentación con código. Yo aquí puedo empezar a escribir código de Python. Entonces vamos a ver los fundamentos de Python. Para eso voy a volver a agarrar código. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver, primero que nada, variables. Luego tenemos que ver condicionales. Vamos a tener que ver ciclos. Vamos a tener que ver funciones. Vamos a tener que ver listas, diccionarios y finalmente programación orientada a objetos. Si no me equivoco, eso es más o menos todo lo que significa los fundamentales de Python. Variables, condicionales, ciclos, funciones, listas, diccionarios. Sí, es básicamente lo que yo pondría que son los fundamentos de Python. Entonces, vamos a empezar y lo vamos a hacer con variables. Entonces voy a poner texto. Quiero poner de esta manera, voy a poner variables. Las variables en Python son muy sencillas de definir. Básicamente, para entender una variable, tienes que decir todo lo que yo le voy a guardar un valor. Pero este valor puede cambiar. Pero por un momento me gustaría almacenarlo en un lado. Se conoce como una variable. Entonces, el ejemplo más común es algo que sea fijo. Por ejemplo, un nombre. Entonces yo aquí le podría poner Jonathan. ¿Ok? Entonces, en este caso, name es una cosa fija, es un string y es Jonathan. Y yo con esta variable puedo hacer ciertas operaciones. Entonces, la primera vez que corro el código está tardando un poquito, porque lo que hace es que se conecta con Google. Entonces, una vez que ya está conectado, ya es mucho más rápido correrlo. Solo la primera vez tarda un poco. Yo guardé aquí en esta variable name el valor Jonathan. Yo podría entonces hacer código alrededor de esta variable. Primero que nada, podría imprimirla. Podría poner aquí name y entonces va a imprimir Jonathan. Ok. Pero algo que podría hacer es tener un mensaje. Yo voy a poner aquí mensaje. Y lo que me gustaría es juntar esto para que mi mensaje esté personalizado. Entonces aquí poner buenos días, señor. Luego voy a poner un espacio más name. Entonces estoy juntando buenos días, señor, un espacio y mi nombre. De esta manera, si yo imprimo el mensaje, va a decir buenos días, señor Jonathan.
Ok, entonces la idea es que esta variable, si yo le cambio el valor, si yo aquí le pongo Pedro, cuando yo corro el mensaje de abajo, el mensaje sigue siendo buenos días señor y luego el nombre, pero puedo ajustarlo para que sea lo que me estén dando en esta variable. En este caso es muy aburrido porque esta variable la estoy poniendo yo, entonces claramente sé lo que va a pasar. La idea es que esto esté enfocado hacia un usuario. Entonces nosotros aquí podemos decir que name, en vez de ser solamente un string, sea el input de un usuario. Y aquí nosotros le vamos a poner, bueno, al usuario le vamos a poner una cosa que diga nombre, dos puntos, un espacio. Cuando yo corro este código, me está esperando a que un usuario dé un input. En este caso yo le puedo poner KimBenP. ¿No? Entonces termina de correr, duró 12 segundos la interacción. Y cuando yo corra esto va a decir buenos días señor KimBenP. Ok, entonces es la idea. Yo aquí ya estoy interactuando con un usuario y este mensaje se permanece igual. Ok, pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo Claudia? Cuando yo corra este código, va a decir buenos días señor Claudia. Y esto no es correcto, porque debería decir señora, tal vez. O sea, me gustaría que esta palabra se ajustase. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces son como esas cosas que nos indican que tenemos que seguir avanzando y encontrar una manera en la cual nosotros pudiésemos tener aquí un prefijo que fuese justamente, hagan de cuenta, señor en este caso. Y aquí también tener una cosa así, que diga más, prefijo, pero que este prefijo tuviese una lógica de cómo lo asignamos. Entonces, tal vez nosotros podríamos tener una serie de ejemplos de nombres de hombres. Entonces podríamos tener acá nombre, hombre. ¿Cómo le voy a hacer para poner varios nombres de hombres en la misma lógica? Bien, para eso vamos a utilizar las listas. Entonces, en una lista yo voy a poder escribir varios nombres de hombres. Entonces, todos los elementos de esta lista cumplen la misma propiedad. Vamos a poner acá Pedro. Vamos a poner acá, vamos a poner Manuel, Jonathan y Ángel. Hagan de cuenta que vamos a poner estos nombres. Y aquí en nombres de mujer, bueno, vamos a poner Paola. Vamos a poner Dana. Vamos a poner Brittany. Vamos a poner Sofía, ¿no? Ok, entonces tenemos esos nombres. Lo que nosotros podríamos hacer es este prefijo aplicarle una condición y si la cumple, que sea señor o que sea señora. Y si no la cumple, simplemente no ponerla. Para ese tipo de argumentos, lo que nosotros vamos a necesitar son lógicas. Entonces necesitamos lógica. Nosotros tenemos que decir, mira, si el nombre está en nombres de hombre, bueno, en este caso, prefijo va a ser igual a señor. Ok, aquí es nombre de hombre. Ok, si el nombre está en nombres mujer, entonces prefijo va a ser igual a señora. Pero si no pasa ninguno de los dos, prefijo va a ser igual a un espacio así, simplemente un string vacío, no va a tener ninguna longitud. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es, utilizando un poquito de lógica, estamos haciendo que la interacción con un usuario sea más real. En este caso, si yo me voy y le pongo, ok, mi nombre es Pedro, cuando yo corra esto, va a decir, buenos días, señor Pedro. Veo que aquí hay un error porque me da como este espacio. Aquí tendríamos que ponerle un espacio para que el string se escriba bonito. O ponérselo manualmente acá, creo que tiene más sentido. Después de esto, simplemente vamos a nosotros manualmente poner un espacio, así. Y eso creo que va a estar mejor. Buenos días, señor Pedro. Y vean aquí, si yo le doy un nombre que tal vez no conoce, vamos a ponerle Tyrone. Y si nosotros le decimos Tyrone, simplemente va a decir, buenos días, Tyrone. ¿Ok? Entonces, es algo que nosotros podemos ir automatizando, no hay ningún problema, y lo podemos ir haciendo cada vez más complejo. Esa es la idea de la automatización. Recibir pocos inputs de manera sencilla y clasificarlo y hacer un código alrededor para que nosotros lo podamos utilizar de la mejor manera. Vamos a aprender un poco sobre por qué hicimos esto, y esto se debe a la lógica. Para conocer un poco de la lógica, lo que nosotros tenemos que entender primero es que las variables se les puede comprobar ciertas cosas. Supongamos que tenemos una variable x que va a ser ahora un número, va a ser un 10. Entonces x es 10. Nosotros le podríamos preguntar a Python cosas que son siempre ciertas o siempre falsas. Este tipo de cosas se conocen como booleanos. Nosotros le podríamos preguntar a Python si x es mayor a 11. Y esto es algo que Python tiene que poder diferenciar. Entonces es algo que nosotros damos por hecho. Pero si se dan un poco el tiempo de pensar, es una cosa muy filosófica. ¿Por qué nosotros sabemos que 10
es menor que 11. Es algo que todos aceptan, es algo que no se puede cuestionar, porque no tendría sentido cuestionarlo. Entonces es cierto. La idea de Python, y porque también me encanta, es que Python entiende esa lógica y la programación la entiende y puedes hacer cosas muy padres con argumentos lógicos. Entonces, en este caso sí, x es mayor a 11. ¿Cómo podríamos aplicar esto rápidamente en un ejemplo? Nosotros podríamos tener un límite de edad, entonces podríamos pedir cuál es el age. En este caso yo le podría poner 17, pero podríamos tener un código que nos diga si una persona tiene más de 18 años. ¿Cómo lo haríamos? Y eso nos va a ayudar a la lógica que utilizamos acá. Nosotros podríamos preguntar simplemente x mayor o igual a 18, y en este caso nos va a salir falso. Pero si este fuera 19, aquí, ok, porque no es x, una disculpa, es age. Ahí está. En este caso age nos va a dar true cuando es mayor, y cuando es menor nos va a dar falso. Entonces lo que está cambiando, lo que está activando algo, es este argumento. Si nosotros le ponemos un if antes, si nosotros antes del argumento ponemos un if, esto se vuelve un condicional. Si esto resulta en true, y ahora sí lo puedes utilizar como un switch. Bueno, yo quiero que imprimas acceso permitido, ¿ok? Y tal vez haces que algún token se vuelva true, ¿ok? Pero si no sucede que tienes menos de 18 años, más de 18 años, la única otra posibilidad es que tengas menos. Entonces puedes utilizar un else, que es en otro caso, imprime edad no suficiente. Perfecto. Y simplemente pones un token igual a false. Y luego, pues en tu automatización siempre puedes preguntar si el token es true, es decir, si sí le dimos la autorización, entonces, no sé, dale acceso a poder comprar el producto, etc. Y si el token es falso, pues simplemente no los dejas entrar a tu página. Muy bien. Entonces vamos a seguir y vamos a aprovechar que sabemos esto para intentar hacer ahora un código un poquito más complicado. Bien. Supongamos nosotros, vamos a poner aquí un texto que diga 1, 2, 3, 4, ejemplo, y vamos a poner tienda online. Muy bien, supongamos que tenemos una tienda online, y esta tienda online va a tener un catálogo. ¿Cómo podemos nosotros guardar la información de los productos de la tienda online para poder siquiera dar una interacción con las personas? Entonces, esto requiere que nosotros intentemos hacer una base de datos. Para hacer una base de datos, nosotros vamos a necesitar una manera de manejar, bueno, primero que nada, almacenar, acceder y manipular datos. Entonces, claramente todos los negocios necesitan una base de datos, o cualquier proyecto necesita una base de datos, porque estás manipulando, enviando, o en algún punto manejando datos. Entonces necesitamos eso. Necesitamos poder ver bases de datos. Hay dos tipos de maneras de pensar en las bases de datos. Está la base de datos relacional, es a la que estamos más acostumbrados. Y en este tipo de base de datos, nosotros estamos relacionando renglones con columnas. Y la manera de pensar en una base de datos de renglones y columnas debería ser la siguiente. Entonces, las columnas son las propiedades. Es decir, si es un producto, podría ser el nombre, el costo, la cantidad y tal vez alguna información. Y luego, los renglones deberían ser las observaciones. Es decir, cada uno de los productos. Entonces, este es el tipo de base de datos a la que estamos más acostumbrados y se utiliza en un montón de lados. Se utiliza en todos lados. Realmente, si estás utilizando este tipo de base de datos, tu Dios y Salvador va a ser SQL. Es lo que vas a estar utilizando, y si sabes SQL vas a poder manejar este tipo de base de datos súper fácil. Pero para proyectos sencillos no necesitamos SQL tan pronto. Lo podemos hacer con listas. Entonces, si tú piensas que cada elemento de una lista, por su localización, es una columna, entonces puedes hacer una base de datos relacional. Voy a enseñar a qué me refiero. Supongamos que yo tengo productos. Entonces voy a poner acá una base de datos que se va a llamar nombre. Y en este caso tengo el producto 1, luego tengo el producto 2, y luego tengo el producto 3. Puedo tener otra lista que se va a llamar costo. Y la idea va a ser que el primer elemento de mi lista costo esté relacionado con el primer elemento de mi lista nombre. Es la idea, es una base de datos relacional. En este caso se relacionan por su localización, por su índice. Entonces nosotros podemos poner aquí, bueno, el primer producto cuesta 100, el segundo cuesta 200 y el tercero cuesta 50. Y simplemente podríamos poner acá cantidad. Podríamos poner, tenemos 1, tenemos 100 y tenemos 25. Excelente. Entonces, ahora sí nosotros tenemos una base de datos que tiene sentido si decimos que es una base de datos relacional. ¿Qué podríamos nosotros hacer con una base de datos así? Bien, vamos a intentar hacer un código
en el cual una persona dice qué producto quiere comprar y podemos interactuar con nuestra base de datos. Vamos a hacerlo desde cero. Primero que nada necesitamos que la persona nos diga qué producto quiere comprar. Entonces vamos a hacer una variable que se llame target name. Y le vamos a poner input name of product. Excelente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar siquiera? El nombre siquiera está en mi base. Es lo primero que tenemos que pensar. Entonces vamos a preguntarle eso a Python. Va a ser lo primero. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle target name in. Entonces, ¿cuál sería la lógica relacional acá? Nosotros tenemos, con esta manera, una base de datos, vamos a ponerlo acá, que se ve de la siguiente forma. Es una base de datos que tiene name, vamos a poner esto más pequeño. Es una base de datos que tiene name, tiene cost y tiene cuántos hay available, ¿no? Vamos a poner así. Muy bien. Entonces, tiene esas tres cosas. Cada uno de los renglones es un producto que tiene un costo y una cantidad disponible. Entonces, si nosotros decimos lo que estamos buscando, el target name, me gustaría que al menos exista un nombre en esta columna, tal que sea el nombre que tú estás buscando. Eso es lo mismo que preguntar si existe un nombre en esta lista. Entonces nosotros ponemos target name in nombre. Vamos a ver esto. Si yo le doy, bueno, ¿qué producto quieres? Y le digo producto 1, va a decir true. Pero si yo le pido, tal vez, no sé, Colgate, me va a decir falso. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer aquí es preguntar si siquiera está el producto. Entonces vamos a ponerle, si el producto existe en mi base, entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, le quiero dar la información del producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, entonces nosotros tenemos que saber en qué índice se encuentra, en qué posición se encuentra ese producto. Y hay una manera de hacerlo. Nosotros aquí, si no me equivoco, creo que podemos poner nombre.index y luego poner el valor. Entonces, a ver, vamos a poner el producto 2. Excelente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Python empieza a contar desde 0. Entonces, este es el producto con índice 0, este es el producto con índice 1 y este es el producto con índice 2. Si nosotros le pedimos el índice, nos va a decir en qué posición se encuentra. Y observen lo siguiente, producto 2 tiene un índice 1. Entonces, si yo me voy y pongo costo, que es la otra lista, y le doy el índice 1 entre corchetes cuadrados, me da el elemento en esa posición. Entonces, de esta manera me va a dar 200. Y es verdad, el producto 2 tiene un costo de 200. Va a suceder lo mismo con cantidad. Entonces, lo logramos. Ya tenemos una manera de obtener todo. Simplemente vamos a poner lo siguiente. Bien, el índice, vamos a poner aquí el index, va a ser igual a nombre.index, target name, y luego aquí vamos a poner ahora sí, vamos a poner product name. ¿Cuál es el product name? Bueno, en este caso sabemos que es target name, entonces lo vamos a dejar así. Vamos a poner product cost y simplemente vamos a poner costo y el index, y luego vamos a poner cantidad. Entonces vamos a poner product disp y vamos a poner cantidad index. Y ahora sí vamos a imprimir un reporte. Lo único que vamos a poner es print y vamos a poner nombre. Si nosotros ponemos una coma, esto va a imprimir también como la variable, pero con un espacio. Entonces aquí nosotros vamos a poner product name, luego podemos poner costo y aquí le vamos a poner product cost y vamos a ponerle cantidad disponible, va a ser product disp. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ponerle aquí, bueno, dame el producto 1 y aquí me está diciendo nombre, producto 1, costo, cantidad disponible 1. Excelente. Si yo no le doy nada, no me da ninguna información. Entonces a mí me gustaría que si no le doy uno que esté realmente en la lista nombre, pues me diga algo al menos, que me diga producto. Y aquí vamos a recordarle qué producto puso. Target name no se encuentra en nuestra base. Entonces si yo le doy aquí producto 6, va a decir producto 6 no se encuentra en nuestra base. ¿Ok? Entonces, de una manera sencilla, simplemente con lógica, nosotros ya podemos empezar a construir una manera de que con una base tan sencilla como esto, exista una lógica, un código detrás para que un cliente pueda interactuar con nuestra aplicación. ¿Va? Entonces, una cosa que podremos hacer acá, si es producto 1, que luego apareciera una opción para comprar, ¿no?
y que pueda, si puede comprar dado con la cantidad disponible, etcétera, etcétera. Entonces le podemos ir agregando más código. Bien. Y una cosa que me gustaría dar antes de que termine este video, la serie de fundamentos va a ser una sesión, una sección 3 videos. Me gustaría ver, por último, ciclos, que creo que es algo sumamente importante en la programación y es algo que también nos podría interesar, porque puede que nosotros queramos hacer algo que no esté tan enfocado hacia servicios, sino hacia simulación o hacia ciencia de datos. Y los ciclos es realmente cómo funciona todo esto, entonces creo que vale mucho la pena también tenerlo en fundamentos de Python en el primer video. Un ciclo es repetir una acción varias veces, y Python es bastante bueno para esto. Existen otros lenguajes que son más rápidos, pero la ventaja es que Python nos va a permitir hacer ciclos sobre objetos tan bonitos como estos que creamos. Entonces, a mí me gustaría mostrarles lo siguiente. Si nosotros tenemos una lista, en este caso podría ser una lista de clientes. Vamos a poner acá cliente 1, cliente 2, cliente 3. Bueno, entonces aquí yo también podría tener una cosa que sea inversión. Y que este haya invertido 100 en mi empresa, este no haya invertido nada y este haya invertido 650. A mí lo que me gustaría hacer es, dado que yo tengo esta información y que ya puedo tomar información a través de condiciones, a mí lo que me gustaría hacer es poder integrar un código que trata a cada uno de estos clientes diferentes dado una condición y automatice algo como mandarles unas promociones que estén enfocados en ellos. Aquí nos dejen terminar esto que se corrió sin querer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso? Supongamos que vamos a tener una condición. Sabemos que el cliente premium es aquel cliente que haya invertido más de 500. Entonces vamos a tener así como el premium y vamos a modificar esta variable para que sea premium mínimo. Premium min. Entonces son 500. Nosotros podríamos tener justamente una condición. Entonces nosotros podríamos decir si la inversión es menor al premium min, bueno, entonces la clasificación de cliente, vamos a poner el client type, lo vamos a considerar como regular. Pero si por alguna razón la inversión es mayor o igual al mínimo, el client type va a ser igual a gold. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos este primer filtro lógico. Ahora a nosotros nos gustaría darle una promoción a este cliente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí nosotros podemos utilizar otro tipo de dato otro tipo de variable para almacenar datos que se llaman diccionarios. Y lo vamos a hacer de esta manera. Nosotros vamos a poner una variable que se va a llamar descuento, que va a tener un diccionario. Y los diccionarios funcionan a través de llaves. Si yo le doy la llave regular, lo que me va a devolver es algo que diga 50, vamos a ponerle 25%. Pero si me da la llave gold, lo que yo quiero es que me devuelva 35%. Y así yo le puedo agregar llaves y el valor que quiero que me devuelva si me dan esa llave. Simplemente para que vean algo, aquí voy a correr esto y va a haber un error, no se preocupen por eso. Pero si yo me fuese a descuentos, creo que no va a aparecer por justamente, vamos a ponerle aquí nada más, inversión igual a 100. Para que esto no se rompa. Si yo me voy a descuentos, descuento, es este diccionario. Si yo le doy la llave, significa entre corchetes poner regular. Ahí es donde va a dar la propuesta. Entonces yo tengo una base de datos con los nombres de mis clientes. Tengo un criterio para catalogarlos. Vamos a poner esto junto. Tengo un criterio para catalogar a mis clientes. Lo que voy a hacer ahora es voy a cada uno de ellos, clasificarlos y mandarles cuánto tienen de descuento en mi tienda. Para esto lo voy a hacer en un ciclo. Entonces yo voy a repetir una acción muchas veces, pero la voy a personalizar en cada uno de los pasos. Entonces eso es una belleza de la programación. Nosotros vamos a, como queremos repetirlo, es lo que tiene que ir hasta afuera. Entonces vamos a ponerle for, y aquí nosotros podemos elegir un nombre para cada uno de los elementos. En este caso le voy a poner for cliente in clientes. Tiene sentido poner nombres que te hagan lógica a ti. Entonces para cada uno de los clientes acá, en esta lista, vamos a indexar todo esto. Bien, para cada uno de los clientes en esta lista, yo quiero checar, primero que nada, qué tipo de cliente es. ¿Ok? Entonces, este premium minimum no tiene por qué estar dentro del ciclo, no tiene nada que hacer acá, lo podemos sacar. Lo siguiente que dice, if inversión es menor o igual a mínimo, todo esto funciona, pero inversión es justamente lo que tiene que ser ajustado a cada cliente.
Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos averiguar qué índice tiene cliente. Podemos poner index es igual a clientes.index de cliente. Y luego aquí únicamente poner inversión de ese índice. Ahora si lo catalogamos, ya no necesitamos esto, lo podemos borrar. Y esto de descuentos tampoco tiene por qué estar en el for. Es una de las variables fijas, entonces tiene que ir acá. Lo que sí podemos poner es una cosa que diga desc, que es el descuento original, entonces va a ser descuento con el client type que obtenemos en esta clasificación. Y ahora sí, podemos imprimir el mensaje. Podemos imprimir cliente es de tipo, client type y tiene un descuento de, vamos a poner acá, desc. Ok, entonces si esto funciona, esta acción me debería clasificar a cada uno de mis clientes en qué tipo de membresía son, dado un criterio, y darles un descuento asignado. Vamos a ver si funciona, y si funciona. Entonces aquí tengo los diferentes tipos, me dicen que los primeros tienen un tipo regular, solo hay uno que tiene gold. Perfecto, si yo por alguna razón el primer otro cliente dona más dinero, digamos 250, y bajamos los estándares de quién puede ser gold, bueno, en este caso se va a ajustar automáticamente mi solución. Entonces, son muchas de las noblezas de la programación y de lo cual se va a intentar enfocar este curso. Espero les esté gustando un poco este approach de mostrar los conceptos básicos a través de ejemplos. Y bueno, en los siguientes 2 videos vamos a terminar con funciones, un poco de programación orientada a objetos y hacernos mucho más familiares con los diccionarios que tienen un montón de poder en la programación con Python. Espero les haya gustado mucho este video. Esto fue un curso de Zero to Hero.